Síndrome de Brown-Séquard. El síndrome de Brown-Séquard es el resultado de una hemisección de la médula espinal. Las manifestaciones de este síndrome neurológico incluyen debilidad o parálisis, déficit propioceptivo en el lado del cuerpo ipsilateral a la lesión y pérdida de la sensibilidad al dolor y la temperatura en el lado contralateral. Como síndrome de médula espinal incompleta, la presentación clínica del síndrome de Brown-Séquard varía en gravedad, con déficits específicos que dependen de la ubicación y el mecanismo de la lesión. La presentación clínica puede variar y oscilar entre déficits neurológicos leves y graves. Esta actividad revisa la evaluación, el tratamiento y el pronóstico del síndrome de Brown-Séquard. Se enfatiza el papel del equipo interprofesional para facilitar la toma de decisiones informadas y mejorar la atención al paciente. Objetivos. Identificar el mecanismo de lesión y déficits neurológicos subsiguientes en el síndrome de Brown-Séquard. Identificar los criterios diagnósticos del síndrome de Brown-Séquard. Determinar el protocolo de tratamiento para el manejo de pacientes con síndrome de Brown-Séquard. Explicar la importancia de mejorar la coordinación de la atención, con especial énfasis en la comunicación entre equipos médicos interprofesionales para mejorar la prestación rápida y completa de atención a los pacientes con síndrome de Brown-Séquard y facilitar la toma de decisiones informada. Introducción. El síndrome de Brown-Séquard se define como un patrón incompleto de lesión después de una hemisección de la médula espinal que resulta en debilidad o parálisis, pérdida de propiocepción y sentido de vibración en el mismo lado de la lesión, y pérdida de sensaciones de dolor y temperatura en el lado opuesto. Los déficits específicos dependen del sitio y el mecanismo de la lesión. Como un síndrome de médula espinal incompleto, la presentación clínica del síndrome de Brown-Séquard puede variar, con déficits neurológicos que van de leves a graves. Etiología. Las causas más comunes del síndrome de Brown-Séquard se pueden dividir en lesiones traumáticas y no traumáticas. Las lesiones traumáticas son mucho más comunes. Las heridas por arma de fuego, las heridas por arma blanca, los accidentes automovilísticos, los traumatismos contusos o las fracturas vertebrales por una caída son mecanismos de lesión comunes. En menor medida, el síndrome de Brown-Séquard puede ser resultado de una amplia variedad de causas no traumáticas que incluyen hernia de disco vertebral, quistes, espondilosis cervical, tumores, esclerosis múltiple, radiación y enfermedad por descompresión. Otras etiologías vasculares incluyen hemorragia o isquemia de la médula espinal. También se han descrito etiologías infecciosas como tuberculosis, mielitis transversa, herpes zóster, empiema y meningitis. 1, 2, 3, 4, 5. Epidemiología. El síndrome de Brown-Séquard es una forma poco frecuente de lesión incompleta de la médula espinal que se produce cuando se daña un lado de la médula espinal, hemisección, más comúnmente en la médula espinal cervical o torácica. De todas las lesiones de la médula espinal, el síndrome de Brown-Séquard se produce en el 1% al 4% de las lesiones traumáticas. 6, 7, 8. Fisiopatología. En los casos de síndrome de Brown-Séquard, no suele ser visible una hemisección clara. Por el contrario, sí es evidente una hemisección parcial que, a menudo, incluye todos los tractos nerviosos que se encuentran a lo largo del trayecto en la zona lesionada. A continuación, se describen los tractos nerviosos implicados en el síndrome de Brown-Séquard. Columnas dorsales, las modalidades ipsilaterales de tacto fino, vibración, discriminación de dos puntos y propiocepción consciente se ven afectadas debido a la lesión de las columnas dorsales que ascienden dentro de la médula espinal dorsomedial. El fascículo grácil transporta información sensorial ipsilateral de las extremidades inferiores y el tronco, y el fascículo cuneiforme transporta información sensorial de la mitad superior ipsilateral del cuerpo. Estas aferencias se decusan a través de fibras arqueadas internas que viajan ventromedialmente a través del tegmento vulvar,
Cruzan contralateralmente a nivel del bulbo raquídeo caudal para ascender dentro del hemnisco medial y hacen sinapsis en el núcleo posterolateral ventral del tálamo. Tractos espinotalámicos anteriores. Los tractos espinotalámicos anteriores ascendentes que contienen aferentes de dolor, temperatura y tacto crudo se seccionan, lo que lleva a la pérdida hemisensorial contralateral de estas modalidades. Los aferentes ingresan a la médula espinal dorsal y hacen sinapsis dentro de las láminas de Rext y A4, con neuronas secundarias que cruzan la línea media ventralmente a través de la comisura blanca anterior. 9. Tractos espinotalámicos anteriores. Los tractos espinotalámicos anteriores ascendentes que contienen aferentes de dolor, temperatura y tacto crudo se seccionan, lo que lleva a la pérdida hemisensorial contralateral de estas modalidades. Los aferentes ingresan a la médula espinal dorsal y hacen sinapsis dentro de las láminas de Rext y A4, con neuronas secundarias que cruzan la línea media ventralmente a través de la comisura blanca anterior. 9. Tractos espinocerebelosos. Los tractos espinocerebelosos dorsal y ventral dentro de la región lateral de la médula espinal transportan aferencias ipsilaterales que median la propiocepción. La hemisección del tracto espinocerebeloso dorsal conduce a la pérdida ipsilateral de la propiocepción, mientras que el tracto espinocerebeloso ventral contiene aferencias propioceptivas bilaterales. Tractos corticoespinales. Los tractos corticoespinales anterior y lateral llevan eferentes desde la corteza motora primaria hasta las neuronas motoras primarias del asta ventral. La hemisección de la médula espinal produciría una hemiplegia ipsilateral desde el nivel de la lesión distalmente. Los síntomas de lesiones de las neuronas motoras superiores e inferiores, que incluyen parálisis flácida, cambios en la masa muscular, fasciculaciones y disminución del tono, estarán presentes solo en el nivel de la lesión. El control de las neuronas motoras superiores se pierde por debajo del nivel de la lesión, mientras que las vías de las neuronas motoras inferiores y las respuestas reflejas permanecen intactas, lo que resulta en una parálisis espástica. 10. Historia y física. La obtención de una historia clínica detallada y la realización de un examen físico exhaustivo para determinar el mecanismo de la lesión y la extensión del daño son fundamentales para establecer expectativas futuras con respecto a los déficits neurológicos. La historia clínica debe incluir antecedentes quirúrgicos, incluidos procedimientos de columna vertebral, estado neurológico inicial, antecedentes de accidentes cerebrovasculares previos, parkinsonismo, trastornos del movimiento, demencia/diagonal deterioro cognitivo, convulsiones y afecciones relacionadas, régimen de medicación en el hogar, incluidos medicamentos antiplaquetarios o anticoagulantes, y consumo de alcohol, tabaco y sustancias ilícitas. La lesión por arma blanca es el mecanismo traumático más común. Otras etiologías que se deben evaluar incluyen fractura vertebral, hematoma epidural espinal e isquemia aguda de la médula espinal en la evaluación del síndrome de Brown-Sequard. El síndrome de Brown-Sequard está diferenciado y asociado con déficits neurológicos en los ojos, intestino o vejiga. 11. Es posible que haya compromiso cardiopulmonar si el nivel de la lesión se encuentra dentro de la región cervical. Un examen neurológico debe incluir una evaluación motora y sensorial detallada. Clínicamente, habría una pérdida sensorial ipsilateral de presión, vibración, posición y parálisis flácida a nivel de la lesión, y paraparesia espástica por debajo del nivel de la lesión. Contralateralmente, habría una pérdida de dolor y temperatura, generalmente de 1 a 3 niveles por encima del nivel de la lesión. La hemiplegia puede presentarse inicialmente como flácida debido a un shock espinal agudo, por lo que es necesario un control estricto del examen neurológico. Las lesiones dentro de la columna torácica superior y cervical también pueden afectar la cadena simpática espinal adyacente, y se justifica la evaluación para un posible síndrome de Horner, miosis, anhidrosis y ptosis. 10. Evaluación. El diagnóstico de síndrome de Behrens-Schneider se realiza mediante un examen neurológico, el mecanismo de la lesión y estudios de imagen.
Se deben realizar pruebas de laboratorio comunes a todas las presentaciones de trauma hasta que se determine un diagnóstico definitivo, incluyendo hemograma completo, HC, panel metabólico completo, CMP, tiempo de protrombina barra diagonal tiempo de tromboplastina parcial, TP barra diagonal TPT, índice internacional normalizado, INR, y tipo y detección. Se deben realizar estudios de imagen como radiografía de tórax, tomografía computarizada, TC, de tórax barra diagonal abdomen barra diagonal pelvis, TC de cabeza y TC de la columna cervical, torácica y lumbar para determinar la extensión de la lesión traumática, que puede afectar las estructuras circundantes. La resonancia magnética, RM, de la médula espinal sin contraste al nivel de la lesión proporciona la información y la evidencia más detalladas que respaldan el diagnóstico e información sobre la etiología de la lesión. Compresión mecánica por acumulación de líquido epidural, compresión de fractura ósea o lesión isquémica. 10. Tratamiento barra diagonal manejo. El tratamiento individual comienza con apoyo cardiopulmonar si es necesario. Se deben seguir las precauciones de la columna hasta que se determine la extensión y la estabilidad de la lesión. El manejo posterior de la estenosis espinal depende del mecanismo y la extensión de la lesión y se centra en la prevención de complicaciones. El uso de esteroides, metilprednisolona intravenosa en dosis altas, en lesiones traumáticas de la médula espinal es controvertido debido al riesgo elevado de infección y otras complicaciones sin una mejora significativa en el resultado neurológico. Sin embargo, se recomiendan antibióticos profilácticos perioperatorios estándar. La cirugía de descompresión se considera para pacientes que tienen estenosis barra diagonal compresión mecánica del canal espinal. 12, 13, 14. El tratamiento no quirúrgico se centra en ayudar a las personas con menos dependencia durante las actividades diarias y mejorar la calidad de vida a través de un enfoque multidisciplinario que involucra a médicos, enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales especializados en lesiones de la médula espinal. Dispositivos específicos como sillas de ruedas, soportes para las extremidades y separadores de manos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida y las actividades diarias de los pacientes. Si el paciente tiene dificultad para respirar o tragar, se pueden aplicar diversas ayudas, también se pueden utilizar collarines cervicales según el nivel de parálisis. En el caso de afectación de la región toracolumbar, se pueden utilizar dispositivos ortopédicos espinales. Diagnóstico diferencial. Los diagnósticos diferenciales deben incluir accidente cerebrovascular, tumores y quistes. Otras causas de lesión y compresión de la médula espinal incluyen hematoma epidural, absceso epidural, siringomielia, síndrome de la médula anterior y síndrome de la médula central. Es muy importante registrar cuidadosamente la historia para ayudar a establecer la funcionalidad basal del paciente antes y después de la lesión. La cronicidad de un nuevo déficit neurológico es una característica clave, y una presentación aguda es menos probable en casos de quistes, tumores, malformación congénita o infección crónica. 15. Los síntomas asimétricos fluctuantes sugerirían trastornos desmielinizantes de la médula espinal como la esclerosis múltiple sobre la BSS. Pronóstico. El pronóstico para las personas con síndrome de BSS varía según el mecanismo de la lesión y el grado de daño a la médula espinal. En general, el síndrome de BSS es una lesión incompleta de la médula espinal y el potencial de recuperación significativa es alto. Cabe destacar que el síndrome de BSS tiene un mejor pronóstico a largo plazo que el síndrome de médula espinal anterior y central. Más de la mitad de los pacientes con síndrome de BSS se recuperan bien y la mayoría de los pacientes postraumáticos recuperan la función motora. La recuperación se vuelve más lenta a lo largo de 3 a 6 meses y la recuperación neurológica continua puede demorar hasta 2 años. 16. El daño a las fibras autónomas ipsilaterales generalmente no afecta la función del esfínter. La mayoría de los pacientes recuperarán algo de fuerza en las extremidades inferiores y una parte significativa recuperará la capacidad funcional para caminar. 17.
Complicaciones. El síndrome de Vereney no tratado puede provocar complicaciones como hipotensión o shock medular, depresión, embolia pulmonar e infecciones, más comúnmente en los pulmones y el tracto urinario. El apoyo respiratorio es fundamental para los pacientes con lesiones torácicas y cervicales altas. Las complicaciones a largo plazo, como atelectasia, trombosis venosa profunda y úlceras por presión, se deben principalmente a una mala deambulación. Disuasión y educación del paciente. El tratamiento temprano produce una mejora significativa de los síntomas en la mayoría de los pacientes, siendo la fisioterapia y la rehabilitación las más esenciales. La vía SAS tiene el mejor pronóstico para la deambulación de todas las lesiones de la médula espinal, ya que hasta el 90% de las personas caminan sin dispositivos de asistencia después de la rehabilitación. La rehabilitación suele iniciarse entre 1 y 2 semanas después de que el paciente se haya estabilizado médicamente. Más recientemente, se ha producido una tendencia hacia la movilización más temprana. Mejorar los resultados del equipo de atención médica. El resultado clínico general no depende únicamente de un proveedor, sino de un equipo interprofesional. En particular, es esencial el diagnóstico oportuno y la concienciación entre otros médicos y profesionales de la medicina familiar. Este último grupo suele ser el proveedor de atención médica inicial que diagnostica BSS en un paciente con una etiología no traumática. Cuando se presenta después de un mecanismo traumático de lesión, es necesaria una evaluación traumática completa para identificar otras lesiones. Los proveedores de cuidados críticos pueden participar si el nivel de lesión espinal da como resultado inestabilidad cardiopulmonar u otras lesiones asociadas que requieren cuidados críticos. Es necesaria una derivación neuroquirúrgica rápida para determinar si está indicada la descompresión y estabilización quirúrgicas. Los proveedores de terapia respiratoria brindan apoyo durante la inmovilización o disminución de la deambulación para disminuir el riesgo de atelectasia u otras complicaciones pulmonares. Lo más importante es educar a los pacientes y a los miembros de la familia y hablar sobre las expectativas realistas del pronóstico y el curso prolongado de rehabilitación, ya que la recuperación puede avanzar durante años después de la lesión inicial. La lesión medular incompleta, BSS, por sus siglas en inglés, especialmente aislada y no en conjunción con otros patrones de lesión medular incompleta, es poco común. Hay algunos estudios de nivel 3, pero la mayoría incluye informes de casos con evidencia de nivel 5. Por lo tanto, se deben realizar más estudios de mayor calidad para dilucidar los algoritmos ideales de pronóstico y tratamiento. Autor: Carolina L. Davidson. Editor: Abdul Araín. Actualizado: 27 de febrero de 2024, 18 horas 50 minutos y 27 segundos. Referencias: 1. Kasyap S., Mahed G., Lavandi S. Un caso raro de síndrome de Brown-Sequard causado por un hematoma epidural cervical traumático. Surgical Neurology International. 2018, 9, 213. DOI, 10.4103/SNI, SNI-142-18. Publicado electrónicamente el 23 de octubre de 2018, PubMed PMID, 3048-8011. Evidencia de nivel 3, nivel bajo. 2. Sendi, Ren H., Juan J., Lujota, Son F., tenese hernia discal cervical que causa síndrome de Brown-Sequard, informe de caso y revisión de la literatura, conforme a Kerr. Medicine. 2018 CEP, 97, 37 E1-2377. DOI, 10.1097/MD, 0000000000012377. EPU, PubMed MID, 3021-3001. Evidencia de nivel 3, nivel bajo. 3.
Sang XY, Yang YM. Herida por punción con tijeras en la médula espinal cervical en la unión craneocervical. The Spine Journal, revista oficial de la North American Spine Society. 2016 Jun, 16, 6E403-6. DOI, 10.1016//J.Spani, 2016.01, 189. Publicación electrónica 28 de enero de 2016, PubMed Mid, 2682-8009. 4. Sen WS, Juan NC, Juan WS, Lee HC. Síndrome de Brown-Sequard, una manifestación poco frecuente de la enfermedad por descompresión. Medicina del Trabajo, Oxford, Inglaterra. 2015 Dick, 65, 9758-60. DOI, 10.1093//Oxemed/KQB 145. Publicación electrónica 23 de septiembre de 2015, PubMed PMID, 2640-0970. 5. Kim SW, Ju CI, Kim HS, Kim YS. Brown-Sequard syndrome caused by a cervical synovial cyst. Journal of Korean Neurosurgical Society. 2014 April of 55, 4215-7. DOI 10.3340/JKNS.2014.55.4.215. EPUB 2014 April 30th, PubMed PMID 25024A27. 6. Jane NB, Ayres GD, Peterson EN, Harris MB, Morsell, O'Connor Casey, Garshik E. Traumatic spinal cord injury in the United States, 1993 to 2012. JAMA. 2015 June 9:313, 2222-36-43. DOI 10.1001/JAMA.2015.6250. EPUB, PubMed PMID 26057284. 7. Halvorsen A, Pedersen AL, Nilsson SM, Halley KK, Scanning E, Recanti Epidemiology of Traumatic Spinal Cord Injury in Norway in 2012 to 2016, a registry-based cross-sectional study. Spinal cord. 2019 April of 57, 4331-338. DOI 10.1038/S41393-018-0225-5. EPUB 2018 December 20th, PubMed PMID 3057370. Level 2, Med-Level, Evidence. Evidence. 8. McKinley W., Santos K., Mead M., Brooke K. Incidence and Outcomes of Spinal Cord Injury Clinical Syndromes. The Journal of Spinal Cord Medicine. 2007:30, 3215-24, PubMed PMID 17684887. 9. Díaz Pumarae, Cheistuera, Mirón L., Muraxiole B., Peretti G. Brown-Sequard syndrome as a presentation of idiopathic transverse myelitis. Archivos Argentinos de Pediatría. 2024 Feb 1, 122, 1E202-2029-78. DOI 10.5546//A 2022-02978 en EPUB 2023 AC 24, PubMed PMID 3759-4647. 10. Ahuja CS, Wilson Jr., Nori S., Cotter MRN, Drushel C., Kurde, Fellings MG, Traumatic Spinal Cord Injury. Nature Reviews. Disease Primers. 2017 April 27:3, 17018. DOI 10.1038/NRDP.2017.18. EPUB 2017 April 27, PubMed PMID 28447-605. 11. Isevanan M, Nanen M, Rizvieff, Shukla M, Baldoff MC. Brown-Sequard plus syndrome because of penetrating trauma in children. Pédiatrique neurologie.
2010 Jules, 43, 1 57-60. Doigt, 10.1016 J. Pédiatre neurol.2010.03.016. EPUB PubMed PMID, 20 682 206. 12. Hashim LD, Ahuja CS, Fellings MG, Assessment and Management of Acute Spinal Cord Injury, from Point of Injury to Rehabilitation. The Journal of Spinal Cord Medicine. 2017 NOV 40, 6665-675. DOI 10.1080/10790268.2017.13290076. EPUB 2017 June 1st, PubMed PMID 285711527. 13. Lee DY, Park YJ, Song SY, Wong SC, Kim KT, Kim DH. The importance of early surgical decompression for acute traumatic spinal cord injury. Clinics in Orthopedic Surgery. 2018 Dec 10, 4448-454. DOI 10.4055/CIOS.2018.10.4.448. EPUB 2018 November 21st, PubMed PMID 305054113. 14. Liu Z, Yang Li, EL, Pan M, Luo C, Liu B, Ron L metilprednisolona en dosis altas para la lesión traumática aguda de la médula espinal, un metaanálisis. Neurología. 27 de agosto de 2019, 93, 9 E841, E850. DOI, 10.1212/WNL, 0000000000007998. Publicación electrónica 29 de julio de 2019, PubMed MID, 3135-8617. Evidencia de nivel 1, alto nivel. 15. Ginsberg L. Mielopatía, camaleones e imitadores. Neurología práctica. Enero de 2017, 17-16-12. DOI, 10.1136/Prac-Neurol, 2016-001485. Publicación electrónica 21 de noviembre de 2016, PubMed PMID, 2787-2169. 16. Weirs M, Sorner B, Rapere, Dietsube. Resultado después de una lesión incompleta de la médula espinal, médula central versus síndrome de Brown-Sequard. Médula espinal. Mayo de 2010, 48, 5407-14. DOI, 10.1038/SC, 2009, 149. Publicación electrónica 10 de noviembre de 2009, PubMed PMID, 1990-1956. 17. Bosa, Stauffer S., Miquel VL. Cuadriplegia traumática incompleta. Una revisión de 10 años. JAMA. 19 de abril de 1971, 216, 3473-8, PubMed MID, 510-7929.